buenas noches, dominicanas, dominicanos. Placer inmenso compartir esta hora con ustedes, acompañado del hermano José Luis Mendoza. Buenas noches. Herodes Díaz. Un placer. Bueno, Herodes, José Luis, amables televidentes, empieza una semana laboral, empieza debates al día. Sí, señor. Qué bueno, y sobre todo que usted tiene una corbata ahí que vale más de lo que usted pesa. Sí, hermano, ya usted puede ver. Sí. Bueno, pues hacemos el esfuerzo. Ustedes están de rojo los dos. Sí. Lo que pasa es que los dos están de rojo, están combinados. en contacto para eso. Ya parece. Sí. Y te pusimos medio de verde. Yo tengo un azul encendido. Azul turquesa ahí, azul claro. Sí. Quise buscar un poquito el azul justamente que tiene la parte del escritorio aquí. Del PRM, pero no me salió. Nosotros tratamos de combinarnos porque tenemos tiempo, no tenemos que quizá la presión y misericordia del tiempo para tener que levantarnos a las 5 de la mañana y que después venga la frustración de encontrarnos con un paro a los fines de ir a nuestras labores, y por eso tenemos tiempo para combinarnos. Los que no tienen tiempo para muchas cosas son los empleados, empleadas que tienen que levantarse a las 5 de la mañana. Y que, por cierto, debo decir, José Luis y Herodes, que me recordé de los famosos calentamientos que hacía el otrora PRD cuando Peña Gómez convocaba a un meeting, que se hacían previamente actividades de calentamiento. Así que me recordó eso, el calentamiento que hicieron los transportistas en el día de hoy, porque mañana parece que van para las calles. Hay algo que me preocupa mucho de mi sociedad. El mundo avanza, cambia. El cambio es constante, no se detiene, no pregunta ni siquiera ni pide permiso. Se impone a partir de las circunstancias y las conveniencias. Hace 20 años usted no entendía ni veía la necesidad de tener un aparato celular. En principio solo servía para tomar llamadas y devolverlas. Después se le agregaron los mensajes. Y después se le fueron agregando una serie de facilidades. Por eso el mundo cambia y hoy usted le puede pedir el número de celular hasta al triciculero que está ahora mismo allá afuera. Esa es la dialéctica real del mundo. De la misma manera que hubo cambios en el sentido de la tecnología y la técnica, se supone que los hábitos cambian. Los paros, muy fáciles de convocar antes, cada vez se vuelven más difíciles de concertar, por una razón muy simple, al menos así lo interpreto yo. Un país donde la economía, según el Banco Central, tiene un 56% de informalidad, cifra que podría ser modesta, para mí se queda corta. Es un país donde el 56% del ejército laboral activo, es decir, la gente que trabaja, no está en una nómina. No espera un cheque ni un depósito el 15 ni el 30, sino que sus entradas y las de su familia, sus hijos y el pago de sus obligaciones depende del trabajo día a día. Eso ha, pienso, modificado mucho la cultura de los dominicanos a apoyar los paros. Al gobierno 96-2000, recuerdo, le hicieron 31 paros nacionales. Recuerdo muy bien esa cifra. Gobiernos posteriores al 96-2000 han sido mucho peores para mí en muchas cosas. Y no le han hecho 30, ni 15, ni 10, ni 5 paros. ¿Por qué? ¿Porque son mejores gobiernos? No. Sino porque la entrada de un montón de gente al tejido productivo los hace cada vez más conscientes de que un día detenida la máquina comercial es un día menos de posibilidad de generación de riqueza. Riqueza que luego no se la va a reponer a usted, ni los convocantes al paro, ni quienes le saquen algún tipo de provecho al paro. Y quiero terminar para pasar con Herodes y el doctor en el tema del provecho al paro, porque es ahí donde me hago una gran pregunta. No es mía solo, es una cuestión que mucha gente ha pensado. ¿Qué hace exitoso a un paro? Yo diría que en el mejor de los casos lo hace exitoso que al término del mismo el pliego de peticiones sea acogido por la autoridad pertinente y sea que las acoja unilateralmente o que las negocie de manera bilateral, se lleguen a conclusiones donde haya una mejora de las condiciones previas al paro. En República Dominicana, los beneficios de un paro no suelen ser así. Suelen ir directamente a beneficiar a los convocantes, en el sentido de que la ración del BOA o del privilegio que siempre les ha tocado o correspondido sobre algunos aspectos
Pueden ser combustibles, pueden ser privilegios fiscales, pueden ser monopolios, oligopolios sobre la actividad económica en algún sentido. Entonces, así suelen preservar esos privilegios y el paro se detiene, ni bajó el precio, ni se negociaron condiciones, ni se entregó un pliego de medidas, ni nada por el estilo. Es mi observación. Las motivaciones podemos compartirlas y de hecho creo que las compartimos. Los métodos no los compartimos. La forma de que el paro sea exitoso tampoco la compartimos, porque estoy seguro que no se va a mantener el paro, ni se mantendría, lo dudo mucho, con apoyo popular, hasta que una serie de medidas, ponga usted la reducción de los precios de los combustibles, ocurra. Y por último, el mismo ánimo que existe para reclamar a la autoridad pertinente, por ejemplo, transparentar los precios de los combustibles, como el paro que se hizo en el Cibao, ese mismo énfasis no existe para que luego los mismos transportistas, entonces con la rebaja de los precios de los combustibles, también rebajen los precios del pasaje. De manera que tengo muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Solamente espero que no haya daño ni a vidas, ni a propiedades públicas y privadas, aunque tengo poca fe en eso porque ya lo que vi hoy en la UAS para nada me gustó. Veremos qué ocurre el día de mañana. Pero, mira, yo pienso que este paro perdió la fuerza en la forma quizás que en algún momento pudo haberse estado viendo. O sea, nosotros vimos hace alrededor de un mes que se originaron paros, sorpresa, que de algún modo, bueno. El del Cibao concitó apoyo, ¿eh? El del Cibao sí, por el momentum. Yo he dicho que paralizó la actividad. Los paros, las huelgas, todo tiene que tener un momentum. Yo pienso que el momentum de este paro no es este. Justamente este no tiene, siento que el apoyo del pueblo no lo está teniendo por algunas razones. ¿Cuáles de ellas? Bueno, de algún modo, como decía el doctor Elcido Díaz en algún momento, poco que mucho, de algún modo el combustible ha estado bajando, no como debería, eso todos lo sabemos. Es verdad que aquí el gobierno tampoco le ha dado respuesta a los requerimientos que se le ha dicho y que le ha pedido a la sociedad misma. Y un sector importante, hasta empresarial podemos decirlo, de cierto nivel, que le ha pedido que le dé la fórmula de cómo se hacen los cálculos para incrementar o para mostrar los impuestos del combustible y el precio más bien del combustible. Entonces, es cierto que no ha sido satisfecha esta demanda, pero también es cierto que no estamos en el momento. Ya la gente, hay un ambiente ya festivo, hay un ambiente navideño, y poco que mucho, ya incluso se le ha dicho a la gente que ya a partir del 5 se le va a dar el doble sueldo. O sea, la gente ya está en otra cosa. Por ende, el sector transporte hoy no va a sentir, mañana no sentirá el apoyo de la sociedad. Pienso que va a sentir ese repudio que de algún modo histórico, en la realidad, porque históricamente es un sector que ha concitado poco apoyo de la sociedad dominicana, porque al final su accionar, aunque en el fondo defiende intereses que también son perjudiciales a la sociedad misma, a las personas, todos nosotros, pero muchas veces la manera en que la hacen también terminan afectándonos a nosotros. Entonces eso complica un poco tener una comunidad apoyándole a ellos. Es difícil, mañana mucha gente va a querer llegar a sus labores. José Luis citó el tema de la UAS, suspendió la UAS, pero otras universidades estarán dando clases. El sector empresarial estará ¿se jode quién? El estudiante pobre. Entonces se va a joder el estudiante pobre que no tiene cómo llegar a la clase, el empleado asalariado que no va a poder llegar a su trabajo, pero también aquel chiripero, aquella persona que tiene que trasladarse donde él tiene su medio de vida, su picoteo, también se le hará difícil llegar. Por ende, al final, señores, se va a perjudicar la comunidad. Y insisto, lamentablemente quizás pidiendo cosas que al final apoyan al pueblo, pero que el pueblo hoy no estará conteste con ellos, lamentablemente. Miren, realmente el viernes nosotros establecimos de manera categórica, después de un análisis y de dar al pueblo la información agradable del descenso en el precio de los combustibles, hicimos un llamado vehemente al gobierno. Escuchen bien, porque este programa no es pagado ni por el gobierno ni por la oposición. Aquí
impera la objetividad. Y establecimos, José Luis, Herodis, amables televidentes, que al gobierno le convenía en un ambiente agradable, en un ambiente un tanto distendido, sentarse con los transportistas a hacer una evaluación de la ley. Perfectamente. En estos momentos que el ambiente lo permite, porque no estamos hace 2 meses, Herodis, en el que había un ambiente caótico, un ambiente tenso, un ambiente incluso de cierta peligrosidad y delicadeza en la sociedad dominicana como consecuencia de la escalada alcista de los combustibles. Que ahora era cuando estábamos en lo que hoy decía, en el momentum para sentarse ambas partes y a analizar, a evaluar la ley, porque la circunstancia, porque la coyuntura es más que apropiada. Si no me equivoco, es posible que en el fondo persista en los sectores del transporte en el país, posiblemente diríamos que la idea de eso, de que se sienten a evaluar, a establecer una especie de condicionamiento a lo que es la interioridad de la aplicación de la ley, como decía Herodis, quizá no tanto ya en lo que tiene que ver con el precio, porque evidentemente que se ha evidenciado un descenso de alta consideración en las últimas semanas, pero el momento es propicio para que las partes se sienten, José Luis, a evaluar, porque a mí me parece que es una propuesta tan inteligente como que, le voy a agregar lo que está diciendo el doctor Elcido Díaz, que insisto, es una propuesta muy inteligente. Usted sienta en una mesa abierta con presencia de la prensa al sector gubernamental, ministro de Hacienda, todos los ministros involucrados en el tema energético y de los hidrocarburos. Usted sienta al sector patronal, porque siempre, insisto, es un sector patronal, no obrero del transporte, al cual, más allá de mis críticas, también defiendo sus derechos. Mi único problema es que sus derechos lo ejercen sobre un oligopolio con el que yo no estoy de acuerdo. Siente ahí a la academia, lleve a la universidad, pública y privada, a sus decanatos de materia financiera, de matemáticas, de ciencias exactas. Y, ¿por qué no?, invite a expertos en el tema, tanto nacionales como internacionales. Y vamos a hacer, y por supuesto, la presencia de la oposición política, pienso, será necesaria. Y vamos a discutir el tema de la fórmula, porque el tema de la fórmula es interesante. Quienes la critican hoy gobernaron ayer y no la cambiaron tampoco. Claro. Y yo estoy seguro que gobernarán mañana y no la va a cambiar tampoco, porque aquí nadie tiene como oferta política hacer cambios importantes en la materia del Estado. Nadie. Aquí se ofrecen cosas. Pero de ahí a pensar en una evolución del Estado en alguna dirección u otra, olvídese de eso. Esa es mi crítica principal al estado de cosas que actualmente se conforma en lo político y lo social en nuestro país. Nadie dice fundamentalmente qué va a cambiar y a qué precio, porque los costos políticos son muy altos. Aquí nadie quiere perder un voto por una propuesta seria. Vamos a estar claros en eso. Ese seminario, vamos a llamarle de esa manera, cumbre, por llamarlo que debe culminar en un pacto, que diga, sueño. Que diga, no, es una propuesta. Sí, pero un sueño. Al final para el gobierno todo comenzó siendo un sueño. ¿Tú sabes por qué yo te digo que un sueño? Porque hoy un viceministro justamente de Industria y Comercio dice que la fórmula que ya aquí se conoce, que todo el mundo sabe cuál es la fórmula. Mira, yo no sé todo el mundo la sabe. No sé si todo el mundo la sabe. Yo lo que insisto, no hay por qué debatirlo. Los partidos políticos dominicanos, mayoritarios. No lo dijo un viceministro y eso no es verdad. Los partidos políticos mayoritarios han sido todos gobiernos. Claro. Con un nombre o con otro, lo han sido. Y los partidos minoritarios en su inmensa mayoría están compuestos por gente que en algún momento ha sido o gobierno con los mayoritarios o gobierno asociado. Y ninguno en su momento ha pedido que eso cambie. Entonces, primero, no me dejo llevar de la musiquita de la oposición, de la cual me considero indirectamente parte porque soy un opositor a este gobierno. Crítico, constructivo, si se quiere moderado, no importa. Trabajo para que haya un cambio en el 20. Así pienso, es lo mejor, creo. Pero no creo que el cambio tiene que ser para lo mismo. Esa es la diferencia. Y aquí, lamentablemente, nadie está. El que critique esa fórmula hoy, que esté al frente de un proyecto político, no importa cómo se llame, Luis, Hipólito, Leonel, quien fuese, yo lo reto a que diga que va a cambiar y cómo, y por qué, y sacrificando qué, esa fórmula.
Vamos a dejarnos de politiquería y de demagogia. Reducción del gasto público, un uso racional y adecuado del mismo. Pues recuérdate que hay una ley de hidrocarburos que es la que hay que revisar. Pues entonces no vamos a proponerle nada al gobierno. Entonces no vamos a hacerle propuestas tampoco. Porque eso es lo que digo. ¿Qué tiene que salir de ahí de lo que estamos diciendo? Entonces, tipo 4%. Vamos a firmar un acuerdo donde todo el mundo se haga responsable de si llega el gobierno igual que el 4%. Entonces, decir, yo voy a revisar y a cambiar la fórmula. Yo soy la propuesta mía, porque no quiero concluir sin una propuesta, porque entiendo que ese es el peor daño que se puede hacer en la política en este país, criticar sin propuesta, es reducir directamente los impuestos. Directamente. ¿Por qué? Porque reduciendo los impuestos de los hidrocarburos es el primer paso a reducir el endeudamiento. ¿Usted sabe por qué? Porque el servicio de la deuda de ahí que se paga. Se paga, porque todo cómo lo reduce. Precisamente, endeudándote menos. No, lo que pasa es que aquí ha habido una actitud responsable, pues no solamente el tema de hidrocarburos. El problema es que tú analizas si ha podido el Estado dominicano, el gobierno dominicano más bien, hacer un acuerdo con la oposición sobre, por ejemplo, la reforma fiscal que es necesaria aquí. ¿Ha podido ponerse de acuerdo con el pacto eléctrico? Ni le interesa. Con el pacto eléctrico. ¿Ha podido ni siquiera con el sector empresarial ponerse de acuerdo con el gobierno? Ni le interesa. Entonces, no es fácil para el gobierno someterse entonces a revisión de una ley de hidrocarburos o peor todavía, a mostrar, señores, la fórmula esa. ¿Por qué? Porque de ahí es donde adquiere sus bienes. Pero peor todavía, que cuando establece un presupuesto, el presupuesto de la nación, no hay forma que haya una reducción de los gastos superfluos, parásitos. Los políticos dominicanos no saben de eso, reducir gasto público. Bueno, aquí hay que aprender, aquí hay que hacer una política diferente. Estamos de acuerdo. Hay que un cambio, porque aquí definitivamente hay que seguir cogiendo préstamos. Pero la única forma es si tú no reduces gasto. Tú estás lúcido. Si tú no reduces gasto, vas a tener que seguir haciendo préstamos. Oye, vas a tener que hacer desayuna lo que tú desayunaste, que tú estás dándole por los 411. Programa muy positivo. José Luis, o sea, nosotros hicimos una propuesta. José Luis hizo una propuesta, Herodes motivó. Y evidentemente... Esa es la propuesta de debates al día hoy. Sincerizar eso. Tú verás cómo se caen las caretas. Que se sienten los sectores al diálogo. Porque lo van a hacer. En esta sociedad moderna hay que creer en el diálogo. Eso es así. Lo que nosotros no creemos que sea estratégico ni inteligente. Y termino con este segmento para ir a la pausa. Lo que en lo personal Elcido Díaz entiende que no es lo más inteligente es que el portaestandarte, que a la vanguardia de este movimiento esté un hombre que ya es candidato incluso de un partido político. O sea, yo pienso que eso no es lo más sano porque de una forma u otra se ve contaminado el movimiento. Yo creo que no es conveniente. De todas formas, lo más importante es... Ese candidato dijo, esta vez ya lo estoy viendo en casa, a ver si logro el voto mío. ¿Sabes lo que? O sea, yo pienso que lo más importante es el diálogo. En estos tiempos modernos hay que creer, hay que darle supremacía, preeminencia al diálogo, independientemente de dónde esté la falla o dónde estén los aciertos. Hay que creer en el diálogo, señores. Vamos a la pausa. Este lunes, 19 comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron para continuar su intensa agenda de trabajo en esta segunda legislatura ordinaria. La Comisión de Seguridad Social presentó el proyecto de ley que crea el auxilio y cesantía para los empleados públicos no incluidos en la Ley de Función Pública a través del Fondo de Pensiones. La Comisión de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros siguió con el estudio del proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Una subcomisión de Derechos Humanos continuó con el estudio del proyecto de ley que crea la protección a la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas. Asimismo, se reunieron las comisiones de Obras Públicas, Contratos, Energía, Hacienda, Educación, Interior y Policía, Fuerzas Armadas, Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la Cámara de Diputados, seguimos. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y Comercial
pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. Sí, regresamos con su programa Debates al Día. Aquí, naturalmente, siempre tenemos entre pausa y pausa comentarios que muchas veces no lo podemos concluir porque esto es televisión. Pero miren, dice el expresidente Leonel Fernández y naturalmente el presidente actual del PLD que en el 98 Balaguer le pidió que fuera a su casa. Naturalmente Balaguer había que ir a santiguarse todo el mundo a la amarrar la chiva. 95, amarrar la chiva. Ya en ese momento en otras condiciones porque se trataba del presidente de la República, pero como era Balaguer, que dicho sea de paso, ese es un gobierno que hay que ponerle como nombre Joaquín Balaguer, al gobierno del PLD y Leonel Fernández en el periodo 96-2000. Hay que ponerle Joaquín Balaguer porque él fue el que dio el puntillazo con el famoso Frente Patriótico. Y dice Leonel que Balaguer lo mandó a buscar para decirle que se sentía bien con el gobierno que estaba llevando a cabo él y el PLD y que en virtud de eso él entendía que debía impulsarse una modificación a la Constitución para que él se pudiese reelegir. Y evidentemente Leonel, que hay que reconocer que es un demócrata carta cabal, guste o no nos guste, esa es la verdad, y además él lo demostró. Parece que no, en el fondo no vio con agrado la idea de Balaguer. A Balaguer había que justificarlo, porque todo el mundo sabe que Balaguer y los reformistas tienen una cultura reeleccionista, tienen espíritu, criterio de la importancia de la continuidad de la reelección. Pero Leonel hace valer, resalta esto a propósito de la coyuntura actual, José Luis Herodis, en el sentido de que él tiene autoridad moral para no darle alquiescencia a una intención de una nueva reelección. Eso me imagino que por ahí que viene la idea, la opinión pública del expresidente Leonel Fernández, José Luis. Leonel no da puntada sin hilo, como dicen las doñas del campo. Cada mensaje suyo siempre tiene una intención y tiene un destinatario, lo sepa este o no, se dé por aludido o no. Desde esos ejercicios, a veces escritos, a veces orales, que ha hecho como expresidente, él ha hecho señalamientos claros. Desde aquel famoso artículo de los sobrecitos, que fue
legendario en relación a que aplaudían al compañero que tenía los sobres, no importaba lo que hubiese hecho, porque él tenía los sobres, en clara alusión a que el presidente Medina tenía las altísimas tasas de popularidad que mostraban sus atlatres en ese momento, producto de que tenía los sobrecitos, que era el poder, el presupuesto del Estado. Hay dos cosas que faltan en la historia. Voy a comenzar por lo bueno, para que se entienda que no me quité la correa. Bueno, primero, yo creo que aun cuando sí, es innegable lo del Frente Patriótico Nacional, está claro que fue la clave, la diferenciación para poder llegar al poder. Hay dos elementos que son claramente mérito del PLD. Primero, haber quedado en segundo lugar en la primera vuelta con un 37%. Se suele ignorar ese hecho, un 37% es mucho, y era mucho con sobre un candidato como doctor José Francisco Peña Gómez, el dueño y señor, a un señor de la capital y del país, que sacó un 47% en esa oportunidad. Entonces un 37%, muy por encima de Jacinto Peinado, que habían dado las encuestas, las revistas de análisis, siempre hablaban de él como un segundo, en un hipotético segundo lugar, hasta un año antes se hablaba. Eso es un mérito que siempre tuvo un joven Leonel Fernández. Luego está el tema de que más allá del Frente Patriótico Nacional no hubo un acuerdo de repartición de puestos políticos. El PLD gobernó solo, gobernó el PLD y los puestos los tuvieron el PLD y sus escasísimos aliados hasta la época. Haciendo esa separación de temas, no podemos ignorar, presidente Fernández, y usted lo sabe muy bien, que las coyunturas, así hayan sido estas ganadas, heredadas, inmerecidas, no estaban dadas para que usted ni queriendo modificara la Constitución. Lo primero es que usted encontró un Congreso que heredaba del cuatrenio 94-98, producto de la separación entre elecciones del Ejecutivo y congresuales y municipales, de la transformación en 1996, usted heredaba un Congreso que ya había encontrado. No pudo, por lo tanto, tener un Congreso que se beneficiara de haber ganado con más de un 50% en segunda vuelta. Fue el primer presidente que le tocó eso. Las elecciones de medio término de 1998 fueron celebradas con dos elementos importantes de por medio. Una gran agitación política, huelgaria, como mencioné hace un rato, con un PRD muy fuerte en la oposición. Y segundo, con la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez 6 días antes de las elecciones del 16 de mayo del 98. De manera que usted fuera a ganar o perder esas elecciones, no hay duda de que se agravó el cuadro con la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, donde un voto, entre otras cosas de luto, un voto ciertamente emotivo, terminó de inclinar la balanza más todavía si cabe. Y en 1998 el PRD no hizo sino reforzar su condición de partido líder de la oposición. Usted no podía contar con el Congreso. Es más, si quiere que le diga algo agradable, si no se lo ha dicho alguno de sus asesores, se lo digo yo. Su mejor gobierno de los tres que ha encabezado fue ese. ¿Por qué? Yo se lo digo más claro todavía. Los mejores gobiernos dominicanos del 66 para acá, o los menos malos, son aquellos que menos poder han tenido. Cuando han tenido solo el Ejecutivo y no han tenido el poder congresual a su favor y no han podido incidir en la justicia de manera unilateral y no han podido tener el poder municipal y no han podido tener a aquel o el otro, se han visto obligados a tener administraciones así sean mínimamente eficientes. Por el contrapeso, naturalmente. Lo tuvo que hacer don Antonio en el 78, lo tuvo que hacer usted en el 96-2000 y medianamente lo tuvo que hacer el presidente Medina del 12 al 16 para poder luego tener su Congreso, como él mismo decía. Esto es un hecho que pienso le falta, quizás estaba en el contexto, puede ser que usted lo haya mencionado y a lo mejor yo solo haya visto el titular, pero que conste de que más allá de que usted se haya negado y tiene todo el derecho a decirlo porque usted tiene a su favor no haber modificado nunca la Constitución para reelegirse, la modificó para, en teoría, detener en el año 2010 las reelecciones consecutivas. Otros le han hecho a usted el trabajo y usted puede decir que ha sido un triunfador en ese sentido, de que Hipólito le arregló el mundo cuando modificó la Constitución en el año 2002 y otros lo han hecho a favor o en contra, de manera que yo eso no tengo ningún problema en concedérselo, pero no diga que usted también se guardó una bala que podía disparar, porque usted no podía dispararla, así quisiera. Y eso es la parte histórica, es justo. Sí, correcto. Y evidentemente lo de 2008, que en 12 no es verdad que él podía venir ahora, porque ahí sí tendría, después de 2 años consecutivos, venía a modificar una constitución, después de Danilo haber dicho, me venció el Estado, venir Leonel Fernández y a modificar una constitución después de 2 periodos consecutivos. No, y de su peor periodo, 2008-2012. Exactamente. El más malo de los ¿Cómo tres. terminó el 2008? También 12.
que terminó bastante mal. Sí. O sea, que era imposible. O sea, esa parte, recuérdate que no dejó de intentarlo, sin embargo. Le llevaron los libros. Le llevaron los libros, con la firma. 2 billones. Firma que yo no vi una, pero también. Claro, no la vimos, pero intentó. Al final que no lo va a hacer pudiendo. No, era que no podía y los números ahí no le daban. O sea, lo que estamos pero no lo hizo aquí, y qué bueno. Qué bueno, y puede decir, no lo hice. Y es cierto, no podemos contradecir esto. Y sabemos muy bien que aquí Leonel Fernández lo que está haciendo es tirándole el mensajito a Danilo Medina. Claramente. Es diciéndole, no te reelijas. Mire, yo no lo he hecho, no lo intentes tú, no modifiques de nuevo la Constitución. Ya te acepté en un momento que lo hiciera, esta vez no te va a tocar. Y en esta parte es la que hemos insistido nosotros con respecto a Leonel Fernández. Es verdad que Leonel Fernández va a enfrentar seriamente a Danilo Medina. Es verdad que esa decisión, si finalmente Danilo Medina la tomara, Leonel Fernández lo va a enfrentar a punto de no permitir que se produzca esa reelección. Vamos a ver. Ahí es donde nosotros insistimos que a Leonel Fernández, primero hay que reconocerle algo que él está haciendo. Él está siendo consistente en su trabajo político. Él no está descansando políticamente. Y eso es importante. Y soy de lo que piensa que eso le está dando ganancia de causa. Y poco a poco se la va poniendo más difícil a Danilo Medina. Pero yo insisto en algo, y lo dije hace unos días. Primero, quiero ver qué va a pasar en estas Navidades con el propio Danilo Medina. Quiero ver qué va a pasar con Leonel Fernández después que entre en enero. Porque la posición de Leonel Fernández a partir de enero debe ser una posición de enfrentamiento fuerte y firme frente a Danilo, a la reelección de Danilo Medina. O la posible reelección, modificación de la Constitución de parte de Danilo Medina. O sea que vamos a esperar entonces que Leonel Fernández, ese mensajito sutil, pues es un mensaje sutil, en medio de un escenario sutil, esperamos que sea en el fondo un mensaje realmente de contundencia y de firmeza, porque la verdad que todavía hoy nosotros cuestionamos qué tanta firmeza puede mostrar en estos procesos, porque ha dejado mucho que pensar y mucho que desear, sobre todo incluso para sus propios seguidores. Si es verdad que va a ser firme en su posición de evitar que Danilo Medina decida o no reelegirse. Bueno, a propósito de Leonel Fernández, ya el precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, hoy una encuesta llamada ABC Marketing, creo que de origen peruano, si no me equivoco, sí, pues establece que Leonel Fernández ganaría las elecciones en primera vuelta, creo que con un 48 a un 38, Luis Abinader 48, Leonel Fernández 38, y naturalmente en una eventual segunda vuelta también en función de lo que establece hoy, al día de hoy. Esa encuesta se llevó a cabo, si no me equivoco, creo que del día 11 al 17 de este mes. Las encuestas, ustedes saben que siempre son un reflejo del momento. Y si bien es cierto que falta mucho tiempo, no es menos cierto que nosotros como programa estamos en la obligación de reseñarlas, de comentarlas todas, porque en esencia las encuestas, cuando más creíbles son, es cuando ya se acercan las elecciones, porque ya ahí empiezan a jugárselas, José Luis. Ya ahí en el mes de, si las elecciones, por ejemplo, las presidenciales del mes de mayo, pues ya cuando viene enero, febrero, entonces vienen ya acercándose a la realidad. Ahora más bien son encuestas pagadas para establecer condiciones, estrategias de trabajo y una serie de cosas. Pero esa es la realidad en función de lo que establece esa encuesta al día de hoy. Todas las encuestas, doctor, tienen algo bueno, algo que puede debatirse, discutirse, interpretarse. Yo, por ejemplo, interpreto de manera clara que para Luis Abinader y su equipo de trabajo, el rival a, de alguna manera, considerar el centro de lo que va a ser quizás su estrategia, es hipotéticamente Leonel Fernández. Eso tiene dos caminos. Primero, la sapiencia, el conocimiento de que probablemente el candidato de los 4 o 5 candidatos con posibilidades, que tiene mayor tasa de rechazo, que tiene el techo más bajo, es necesariamente el presidente Fernández por 3 periodos en el poder, una oposición incluso dentro de su partido, lo que usted quiera. Ahora,
también hay una inteligencia en ese sentido. Al yo elegir mi rival del otro lado, le estoy diciendo al presidente Medina que yo no lo estoy considerando a usted porque usted tiene un tema constitucional y hasta que ese tema constitucional no cambie por la vía que sea, yo no lo voy a considerar, yo no lo voy a medir. Así de simple. Se vale, no se vale, legal, legítimo, como usted quiera, pero envía un mensaje. Pero tú quieres decir que esa encuesta entonces la hizo Luis Abinader. No. Entonces, te estoy diciendo. Está bien, pero pero es probable que sí. Te es estoy diciendo. probable, pero yo no puedo asegurarlo ni negarlo. Claro, efectivamente. Te estoy diciendo que es lo que yo interpreto. Sí, Porque pero- no mide, por ejemplo, el presidente Medina. ¿Por qué? Yo entiendo Las encuestas en estos momentos que se está separadas. eligiendo a un rival al que se considera primero ganable. Pero fíjate que, Sí. perdón, mira, José Luis, ¿qué te puedo decir? Que si la hace Luis no tiene nada de malo tampoco, No, ¿eh? que recuerda, Claro, no, claro porque que son no. herramientas de trabajo. Claro que no, pero evidentemente aquí no podemos decir que esa la hizo Luis Abinader. Categóricamente no, pero tampoco Por eso. negarlo, como dice José Luis. No, pues no hay por qué decir ninguna Claro. cosa ni la otra. Por eso Ahora, digo, el tema todas es- las ahora, encuestas tienen algo interpretable. claro. El tema es lo que te voy a, lo siguiente. ¿Qué resulta? Que, por ejemplo, Luis Abinader sale ganancioso en esa. Pero ¿en cuántas ha salido? Prácticamente en todas las encuestas. Pero es que Luis hasta en la Abinader que ha sale salido. perdidoso es el número uno de la Entonces, oposición. Claro, no, de la oposición y ha salido, si no un empate técnico, ha salido siempre. Ahora, ¿por Él qué- está en un esquema por qué ganar-ganar? También no sale ahora Danilo Medina, que era el tema donde Sí. introdujimos en aquel momento. Que insisto, es una ¿Por estrategia qué? buena. No, Porque pero, legalmente no no, está en es que el recuérdate que las encuestas que han salido, que han puesto a Danilo Medina en el tapete, también hemos dicho, pero ¿y por qué lo están midiendo a él? Lo hemos cuestionado. ¿Por qué miden a Danilo Medina si él tiene un impedimento constitucional? O miren, esta encuesta ha hecho lo correcto, entonces no ha medido el presidente, ha medido a Leonel Fernández y a Luis Abinader. ¿Qué ha dado como resultado esa encuesta? ¿Y qué te parece a ti, escúchame, ¿Qué ha Eddie, dado cuando como resultado? cuando miden gente que no tiene ni intenciones públicas, ni un equipo de trabajo organizado para la presidencia? Por ejemplo, cuando una encuesta te dice, David Collado marca tanto, y David en estos momentos, alcalde de la capital, no tiene, hoy por hoy, No ha mostrado una no posición. tiene Pero puede medir- una pero precandidatura puede pública, hoy no la tiene. Pero no tiene el impedimento tampoco. Amén. Pero para mí, el que no tiene el impedimento tiene más deseos de estar ahí que a lo mejor el que no lo tiene. Pero lo Y han tiene medido los por él, y lo medios. han medido y por eso sale. Pero lo las que te encuestas. digo, ¿qué te parece más ilógico? ¿Medir a David o medir a Danilo? No es que es lógico que tú mides a una persona que tenga un impedimento constitucional. Porque tú puedes hacer una encuesta. Pero ese incluso tú impedimento poner- no es imposible que se modifique. Pero es que no puede ponderarse en una encuesta como que ya es un candidato. La pregunta mía, O como tú que dices tiene que- la posibilidad, porque la posibilidad de la Pero las Constitución encuestas, hoy lo pero limita. Las encuestas también, las encuestas están también en su derecho de, De medir. No, pero Sí, recuerda, lo vamos han a ver, hecho. Lo vamos a han ver, hecho. porque el impedimento es para reelegirse, no para que lo midan. Claro. pero que sí, pero claro que recuérdate, José Luis, que lo han hecho. Lo que te estoy Porque diciendo es esos que en los tienen momentos que lo han impedimentos, hecho. ¿tú estás seguro que también van a hacer sus encuestas? Pero- Sí, no, pero está bien. Todos en el los días. momento que lo han Claro. hecho, lo hemos cuestionado porque no debería incluirlo. Ahora, lo que estamos diciendo es, perfecto, ahora... Pero pueden, lo aunque no excluyeron. deban. Claro. Ahora lo excluyeron. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces, bien, lo excluyeron. ¿Cuál es el resultado en esa exclusión? No, ¿y por qué lo excluyen? ¿Por qué lo excluyen? Bueno, por lo mismo que estamos diciendo, por ese impedimento. Y Yo, lo- yo no creo que sea por eso. ¿no? ¿Y por qué tú crees que fue? Porque estratégicamente no le conviene ¿A incluirlo. quién? No. Porque no le conviene. A mí, en mi caso observa- creo que es una estrategia inteligente del PRM en caso de que, insisto, fuera parte de una, Esa es la de misma una estrategia que en el caso eventual de ir a una segunda de él vuelta, decir, elegimos nuestro rival, es el Pero presidente es que Fernández. Cuando tú me dices eso, tú me pones al PRM como que él ha elegido eso y ha puesto esos números. No, los es números una lo pone el eventualidad. estudio de Y si mercado. Leonel Fernández que se ha puesto como candidato, que no puede evitar. Leonel Fernández no No puede la evitar. manda a publicar. No, ¿por qué no? ¡Ojo! Es que él no puede evitar que Luis. No recuerda que en así del público uno que salía. Es que no puede evitar que Luis Abinader es candidato a la oposición, pero también es Sí, candidato pero, que tiene pero así se no sale ganadora. abajo. Miren, Pero no él sale tiene abajo. un ganador le digo ahora. le digo cuál es mi reflexión en torno a esta Todas las encuestas son buenas, señores. Miren, Todo, miren, todo. pero miren lo que Hasta la yo- más absurda. Pero miren lo que yo resalto de esta encuesta, por Dios. Es que esa encuesta mide como a 7 u 8 precandidatos y candidatos de otros partidos pequeños, que le da entre un 4, un 3, un 2, un 1 y pico. O sea, ¿por qué yo cuestiono muchas veces la oposición? Porque entonces la emprenden contra el gobierno y contra los candidatos oficialistas, pero no ponen empeño y esfuerzo por concertar ellos como oposición para que eso les permita a ellos mayores posibilidades. Pero con eso hay también, también con una trampa. Con eso también hay una pequeña trampa, Claro. doctor. Porque, por ejemplo, ¿por qué deben conciliar? Yo siempre digo esto.
Si yo pudiera mañana fundar un partido sobre las ideas libertarias, del capitalismo, de hacer lo que hicieron los países que se desarrollaron, yo no tengo por qué concertar con un partido marxista-leninista. Pero se unen en la oposición. No, yo no tengo que unirme. El que haga lo que haga por su lado. Pero tampoco es... La oposición tiene un norte. ¿Sabe cuál? Toda. ¿Cuál es el propósito y objetivo de la oposición? Es desplazar al gobierno, al PLD. Sí, entonces, tiene razón. Que no hacen esfuerzo en la práctica. Pero en el camino. Es que ahora en el camino. Porque ahora mismo tienen que agenciarse su esfuerzo y su trabajo político. Ellos después al final, claro que sí, debe la oposición unificarse. Ahora, ¿qué yo voy a resaltar de esta encuesta? Yo voy a resaltar algo que para mí es importante. Que otros podrán decir que sorprende. Ahora yo, Herodis Díaz, que he podido ver el trabajo del día a día de Luis Abinader, que he podido ver la propuesta que Luis Abinader cada cierto tiempo le está suministrando a este país. Déjalo ahí, que ha podido ver la propuesta del cambio todo que está demandando este país, que Luis Abinader es el único que la está cultivando, el único que la está sembrando en el corazón del pueblo. Entiendo que esos resultados son sorpresas. Una pregunta. Y por ahí es donde va, y él ahí está mostrando la consistencia. Sobre ese tema de unirse o no a la oposición, que siempre me llama la atención. ¿Usted se imagina unidos como Hubieres, que tiene un discurso, ¿verdad? Las escarpadas montañas de Quiqueya, y Elías Wessing Chávez? No puede ser. Es incongruente pensar que dos discursos tan separados ideológicamente, y mire que no mucha gente tiene un marco ideológico aquí la política realmente se está haciendo desde el pragmatismo más empezando con esos dos precisamente, pero ¿hasta qué punto podrían, por ejemplo, estar juntos? Tiene que buscar una media. Vamos. Habrá una media que sacar el señores, poder del PLD. La media naranja. Hay que buscarlo. Que finalmente venimos con el teléfono. Prepárense para sus llamadas y para sus participaciones en este subprograma Debates al Día. Inmediatamente regresemos de la pausa. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. Este lunes, 19 comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron para continuar su intensa agenda de trabajo en esta segunda legislatura ordinaria. La Comisión de Seguridad Social presentó el proyecto de ley que crea el auxilio y cesantía para los empleados públicos no incluidos en la Ley de Función Pública a través del Fondo de Pensiones. La Comisión de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros siguió con el estudio del proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Una subcomisión de derechos humanos continuó con el estudio del proyecto de ley que crea la protección a la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas. Asimismo, se reunieron las comisiones de obras públicas, contratos, energía, hacienda, educación, interior y policía, fuerzas armadas, medio ambiente y recursos naturales. En la Cámara de Diputados, seguimos.
De regreso en Debates al Día, hoy nuestra entrega del lunes, comenzando una semana que debe ser bastante productiva. Vamos de inmediato a recordar los teléfonos, pero antes, hay unos saluditos por ahí. Sí, no, primero de mandarle saludito a Federico Díaz y a Robertico. Federico Díaz, que noche tras noche están ahí frente a su televisión. Y a unos jóvenes compañeros de la universidad también, a Evarito, Bernard, Domingo, Elvis, todos esos muchachos que están también viendo por Facebook Live. Ahí están ellos disfrutando de este programa. Saludos para Gerald también, para Gerald. Bienvenido al Montes Díaz. Gerald. Vamos a colocar los teléfonos en pantalla. Abrimos la participación del pueblo en Debates al Día para que usted también exprese su opinión de los temas anteriormente tratados aquí hoy. Ahí están precisamente en pantalla. 809-262-1919 para toda el área metropolitana, Gran Santo Domingo. 809-262-1919 y el 1809-200-1919. 0866. 0866, ahora sí. 1809-200-0866 el contacto. Los años pesan. No, los años no. Hay una cámara en el medio. 2020. Fíjese que el único que no tiene lente aquí soy yo. Sí. Vamos a ver. Buenas noches. Ahora sí. Sí, buenas. Se escucha lejos. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Habla un poquito más fuerte. Buenas noches. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, lo escuchamos. Hello. Adelante. Sí. Díganos. Ok, ¿me escucha? Sí, por supuesto. Adelante. Sí. Mi nombre, yo vivo en la provincia de Santo Domingo. Ok. Y le quería decir a ustedes que la realidad de las encuestas para mí, la lectura que yo tengo es que eso es para decir el PLD que solamente se gana con Danilo. Pero tengo para decirle, primero felicitarlos, porque me paré a verlos solamente, nunca los había visto, porque cambié de programa de cable y ahora los pude ver. Dijo el señor que él no paga, que a él no le pagan, que él no es bocina. Y por eso me paré a oírlos, porque los programas bajitos yo no los oigo ninguno, porque son bocinas, escribas o plumíferos. Ahí está. Y yo por eso no los oigo. Muy bueno, gracias. Nos honra usted con su llamada. Leonel Fernández le está comiendo los caramelos a todo el mundo aquí. Okay. El domingo, el Leonel Fernández estaba en Puerto Plata. Oiga, sí. Vino a la capital y Bauta en otro lado. Es trabajando que están. Ok, gracias muy por bien. su llamada. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Estamos muchas leyendo gracias. aquí, señores, Sí. que el paro de mañana fue retirado. ¿Fue retirado el paro? Fue retirado el paro. La sociedad civil, la Coordinadora Nacional por los Derechos del Pueblo y la Arrebado de los Combustibles retiró. Mire cómo son las cosas. Aquí dice que suspende el paro y aquí me dice reiteró el llamado paro. Bueno, entonces, vamos a permitir entonces para no correr riesgo. Y venimos con una próxima llamada. Buenas noches. Bueno, quiero dar una opinión ahí en el programa. Sí, está al aire, adelante, sí. Le escuchamos, está al aire. Sí. Oiga, dígale a ellos que si ellos dicen que nada más se gana con Danilo, yo soy un presidente del comité de base del partido. Okay. Y para Danilo, los presidentes del comité de base no existen. Nosotros somos los que tenemos los votantes en las calles. Okay. Nosotros lo estamos esperando, Danilo, para decirle quiénes somos los presidentes del comité de base. Gracias por su llamada. Dice que los comités de base los secretarios están esperándolo en la bajadita. Sí. En la bajadita suelen ocurrir muchas cosas. Sí, claro que sí. Sí. Buenas noches. Adelante. Sí, buenas. Adelante. Se cayó esa. ¿Sabes que Danilo Medina tiene ese riesgo? ¿Tú recuerdas la reunión que hizo Leonel Fernández con todos los presidentes de base y eso? Que Leonel Fernández le ha comido los caramelos a Danilo con la base. Parece que Danilo ha maltratado a esos dirigentes medios. Bueno, este es un gobierno, vamos a decir, que ha tenido mucha apertura hacia sus aliados. Es un gobierno que, si tú te fijas, tiene muchos funcionarios de sociedad civil, que le dio, vamos a decir, Danilo le dio una apertura a unos sectores que no habían estado nunca en la administración pública. Eso se tiene que hacer en detrimento de algo, de alguien. No caben todos, es imposible. Sí, eso es correcto. Y yo diría que ahí es donde está probablemente quizás uno de esos nudos más importantes para él políticamente. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Es una pregunta para Mendoza.
Sí. ¿Escucha? Le escuchamos. Yo mismo, adelante, sí. Sí, su comentario de verdad tiene mucha profundidad, pero siempre cuando se trata del presidente Leonel Fernández, sus comentarios son agresivos. Ok. Entonces, me gustaría saber cuál es su partido, porque ahí entonces, siempre que habla es acabando el presidente Leonel Fernández. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Eso es todo. Gracias. Bueno, desde mi óptica creo que no lo he acabado. Pienso que el término... Desde mi óptica también, naturalmente. Pienso que el término acabar, por lo menos en lo que yo pienso de la palabra, a lo mejor la acepción que tú tienes del término es otra, incluiría algún irrespeto. Yo trato de no irrespetar a nadie. Te voy a decir algo del presidente Fernández. Y menos a un hombre respetuoso, porque a Leonel tú le puedes decir cualquier cosa, pero es un hombre respetuoso. No, pero no voy a decir solamente que es un hombre respetuoso, a quien he tratado, saludado y con quien he conversado. En 1997, por cierto, olvidé preguntar tu nombre, siempre me gusta eso porque genera alguna cercanía. En 1997, hace 21 años, comenzó un programa del Ministerio de Educación en ese entonces, que dirigía la licenciada Melo de Cardona, ¿cómo se llama? Ligia Amada Melo. Doña Ligia Amada Melo de Cardona. Comenzó el primer programa en este país de estudiantes meritorios, que reconocía a los estudiantes con alto índice en las notas. Y se eligió en un momento a todos los jóvenes del país que tuvieran altos índices de notas para llevarlos a una actividad doble, que incluía un discurso del presidente Fernández en la Plaza de la Bandera y una actividad en Bellas Artes. Yo tuve el privilegio en ese entonces, tenía 11 años de edad, además no había cumplido los 11 todavía, de ser de los que representó mi provincia, mi municipio, y el primer presidente de un país que yo pude. A Balaguer lo llegué a ver de lejos, siendo presidente, siendo muy niño, en mítines en Asua. Pero el primer presidente que yo pude, siendo presidente, saludar fue a Leonel Fernández, que cuando hablaba en esa época de una computadora por cada aula, hablaba de internet. Usted sabe cómo a mí se me ponían los ojos. Entonces, yo no puedo abrigar ningún odio a título personal contra alguien que significó tanto para mí en un momento. Entonces, luego yo puedo juzgar, hacer juicios políticos. ¿Y qué le dirá a ese compañero Danilo? Adelante. No sé. Muy buenas noches. No tengo idea. Adelante, No tengo idea. Sí, muy buenas noches. Sí, adelante. Mire, ustedes que están dirigiendo ese panel ahí o esa cabina, quiero decirle que Leonel es una persona muy humilde. Cuando él estaba pequeño, yo jugaba pelota de la pared con él en Villajuana. En Villajuana siempre vivía jugando ajedrez. Ahora, nunca se olvidó de los libros. A cada rato leía un libro diferente, sentado en una silla allá en las calles de Villajuana. Y se le nota. Ya saliendo de ese tema, quiero decir algo que me tiene inquieto. Miren, usted no puede dejar pasar por alto un problema que está pasando con Anthony Ríos, el cantante, nuestro cantante. Es un símbolo patrio dominicano que ha sido un embajador. Gracias. Manuel Díaz, el diputado, es un irrespetuoso. Le faltó el respeto a Anthony Ríos. Gracias por su llamada. Y yo quiero que ustedes se hagan eco de esa situación. Hoy yo lo hablé en radio. Quiero decirle al colega. Este país, Anthony Ríos, que es una estatua del tamaño de la Plaza de la Bandera. No, pero además, por Dios. No quiero faltar como quiera. ¿Qué daño ha hecho Anthony Ríos? Claro. Nadie. Que por cierto es inofensivo, Anthony Ríos. Yo no quiero dejar que pase que la humildad de Leonel Fernández, que es el único hombre que sabe conceptualizar. Bueno, señores, hay tanta humildad que el único que sabe conceptualizar las líneas están congestionadas, pero ustedes saben lo que significa el tiempo en televisión. Mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes. Dios mediante, estaremos mañana con ustedes. Buenas noches, José Luis Mendoza, Herodis Díaz. Usted sabe conceptualizar el No, más o menos. Leonel Fernández, el único humilde que puede contestar. Pero es un hombre brillante.